Ahí empezamos nuestro estudio. Buenas tardes y tengan todos un bendecido sábado. Esta tarde vamos a estudiar la lección 5 del libro de los Salmos y el título es ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Está tomado del Salmo 137 y lo escribieron a los judíos que estaban en Babilonia. En las preguntas para dialogar, que aparecen al final de nuestra lección, encontramos una síntesis de las preguntas planteadas esta semana por los autores de nuestra lección en el estudio de los Salmos. Y a esas preguntas vamos a tratar de contestar. La primera es, ¿qué tensiones experimentaron los salmistas frente al mal? ¿Por qué? Porque muchos de los salmistas enfrentaron el mal. ¿A qué tensiones similares te has enfrentado tú y cómo las has afrontado? ¿Cómo conservas la fe durante estos tiempos? Y vamos a ver de dónde viene la pregunta ¿cómo conservas la fe? Porque cuando uno entiende lo que Dios anuncia, va a ver que no hay tanta confusión como la que tienen los que creen en algunos errores. La segunda pregunta, ¿dónde debemos buscar respuestas cuando nuestra fe en Dios es puesta a prueba por las dificultades o por personas cuyos propios sufrimientos les hacen cuestionar la bondad y el poder de Dios? ¿Por qué la fe de una persona que pasa por dificultades es puesta a prueba? Vamos a ver algo interesante. Y la tercera pregunta es, ¿cómo responder la pregunta común sobre el mal en un mundo creado y sostenido por un todopoderoso Dios de amor? ¿Cómo ayuda la temática del gran conflicto a responder al menos en parte este desafío? Y fíjense, todas estas preguntas surgen ¿de qué? Surgen de pensar que Dios está reinando en este mundo. La respuesta a estas preguntas se complica cuando encontramos afirmaciones erróneas en nuestras lecciones, especialmente sobre la situación de este mundo y la relación de Dios con este mundo, haciendo responsable a Dios por lo que sucede en el reino del príncipe de este mundo. Y eso lo encontramos en la lección sábado 13 de enero, porque este es el fundamento de las preguntas de nuestros teólogos. Y dijeron en ese tiempo, Salmos sostiene inquebrantablemente la creencia fundamental en el reinado soberano de Dios. Hay una creencia fundamental en el reinado soberano de Dios. El Señor creó y sostiene todo lo que ha creado. Él es el rey soberano sobre todo el mundo y lo gobiernan con justicia y rectitud. Y esto no es verdad. Dios no es el rey soberano sobre todo el mundo. Y vamos a verlo en las palabras de Jesús. Sus leyes y sus estatutos son buenos y dan vida a quienes los cumplen. El Señor es juez justo que se asegura de que el mundo permanezca bien ordenado. Pero este mundo es un desastre. Y lo hace recompensando a los justos y castigando a los impíos. Entonces, fíjense, acá hay un concepto que no es bíblico, es extraño. Es un concepto que viene de la iglesia de Roma. Porque según Roma, Cristo estaba reinando y Cristo reina en Roma. Es el reino de Cristo Rey. Pero Jesús dice otra cosa. Así, el gobierno soberano del Señor hace que el mundo esté firmemente establecido y seguro. Pero este mundo no está seguro. Nuestro mundo es un desastre. Y vamos a ver lo que Dios anunció que estaría pasando en este mundo. Pero ¿por qué pasa esto? Porque este mundo es el reino del príncipe de este mundo. ¿Quién reina y reinará en los reinos representados por las 7 cabezas y los 10 cuernos del dragón, sobre los que se sienta su mujer, la gran ramera, que él trajo desde el cielo a la tierra? En esos montes reina el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, al cual sus súbditos llaman el Señor, no el Dios de la Biblia. Y esto es un tema muy delicado e importante que tiene que conocer todo el mundo. ¿Es responsable Jehová de la maldad que reina en este mundo? No, de ninguna manera. Como lo indicó Jesús, su reino no es de este mundo. Fíjense lo que Jesús dijo en Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Estaría Jesús o estaría su Padre reinando este mundo? No. Él fue claro. Los reinos de este mundo, ¿de quién son? No son de él. El que reina este mundo es el príncipe de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y en Juan 14:30 leemos, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces, Roma y los sacerdotes romanos llaman a Satanás Dios y Cristo, y por eso dicen que él está reinando este mundo. Pero nosotros tenemos que tener muy claro, muy en claro, que eso no es así. Y está firmemente establecido y seguro el mundo bajo el reino del príncipe de este mundo, el señor de la Gran Babilonia. Y la respuesta es clara, no. El pueblo está siendo engañado, y en nuestros días, sin saberlo, toda la tierra, como dice la profecía, toda la tierra estaría adorando al dragón. ¿Estaría segura? No. Por eso Dios nos manda a hacer una obra importante por su pueblo en este tiempo. Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. ¿Toda la tierra estaría adorando al dragón? Sí. ¿Está segura? No. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y ya vimos en nuestro estudio, en la primera lección de este trimestre, cuándo sanó la herida mortal de la bestia, cómo el falso profeta hizo sanar la herida mortal de la bestia, y a quién están adorando juntos para adorar al dragón. ¿Está segura de la tierra? No, no. Entonces, el tema es importante, cómo responder a la pregunta común sobre el mal. Y una clara respuesta a las preguntas de nuestra lección la encontramos cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel y su relación con Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el único Dios verdadero. Las cosas que, como dice Pablo, fueron dejadas escritas para molestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los finales de los tiempos. Y el versículo de memoria está tomado de Salmos 137, 4, y dice así, ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Pero ¿quién es este Señor? ¿En qué tierra extraña estaban los judíos que escribieron Salmo 137? No estaban en la tierra de Jehová, el Dios de Israel. No estaban en Jerusalén. Estaban en la tierra de Baal, el Señor de Babilonia. Y el título de nuestra lección está en armonía con la versión de la Biblia elegida para estudiar el libro de los Salmos, la Biblia del Señor, traducida por los siervos del Señor de Babilonia, los que tienen por misión destruir a la Iglesia de la Reforma y unirla nuevamente a Roma, porque son ellos los que dirigen las sociedades bíblicas. Por eso nuestras Biblias cada vez están más corruptas, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, porque Dios nos advirtió lo que estaría pasando con nuestras Biblias. La Biblia verdadera es la Biblia de Yahvé, o de Jehová el Señor. Y para evitar la confusión que genera el vino Babilonia, en nuestro estudio vamos a usar la Reina Valera 1960, donde el nombre de Dios, Yahvé, es traducido como Jehová y no como el Señor. Y el Salmo 37:4, ahí leemos, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová? Los cantos de Jehová en tierra de extraños, en Babilonia. ¿A dónde deseaban estar los judíos para cantar canción a Jehová? Deseaban estar en la tierra de Judá, en Judea, en Jerusalén, símbolo de la Nueva Jerusalén, a donde van a estar primero los 144.000 sellos de la iglesia remanente que cantarán un cántico nuevo. Y luego van a estar ahí la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia, entrará por las puertas del reino, del templo y la ciudad de Dios, el reino que no está en este mundo, y cantará el cántico de Moisés y el Cordero. Y en Apocalipsis 3:12 Jesús anuncia que al remanente de la iglesia de la Reforma, al remanente de Filadelfia, él lo haría columna del templo de mi Dios. Dice, al que venciere, en este caso de las vírgenes, yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más se tratará de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y el reino de Dios, en el santuario del desierto, estaba simbolizado por el tabernáculo.
que tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Y esa separación desapareció cuando Jesús murió y el velo del templo se rasgó en dos, porque ya no había separación entre el lugar santo y el lugar santísimo como Dios lo había anunciado por medio de Zacarías y por medio de Ezequiel. ¿Y qué pasaría? Se habrían abierto las puertas de la cárcel, porque el pueblo, todos los hombres, todos los hijos de Adán, habíamos estado cautivos en el atrio, en el reino del príncipe de este mundo, donde Jesús murió tomando nuestro lugar, para redimirnos de la esclavitud del pecado, para que se abran las puertas de la cárcel, y también se habría abierto la puerta de la casa de Dios. Entonces, cuando la profecía del altar se cumplió, y Jesús murió, donde tendríamos que morir nosotros, ¿eh? Estuvo disponible para nosotros la posibilidad de aceptar que Jesús toma nuestro lugar y nosotros tomar el lugar de Él. Y se abrió el camino nuevo y vivo que nos llevaría a la presencia de Dios y finalmente hacia la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Porque la proposición de Dios es transformarnos a todos en panes sin levadura, ungidos con aceite, que seríamos puestos en la mesa de los panes de la proposición, símbolo de la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén. Y estos lugares asolados por el hombre pecado serían reedificados en el tiempo de la última generación. Por eso, como dice Apocalipsis 14, 1 al 5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Dónde estaban? En el monte Sión, el reino de Dios. Yo oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿A quién cantaban? A Jehová, un cántico nuevo delante del trono de Jehová. Estaba en el templo, delante del trono de Dios, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los hombres de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Está hablando de los adventistas que no se contaminaron con mujeres y no adoraron sus dioses como Israel en Sittim, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son las primicias de la última generación. Después falta la gran multitud. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fueron puestos en la mesa de los panes de la proposición. Son los vencedores, los primeros vencedores de la última generación. Ahora, fíjense, esto es importante. Podían cantar el cántico nuevo antes de entrar por la puerta estrecha al reino de Dios y recorrer el camino angosto que lleva a la vida. Podían cantarlo estando en el atrio, en el reino del pecado y la muerte, la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma de Egipto, y estando en la condición del ángel de la Odisea, comiendo y viviendo de la mesa de los borrachos, como dijo Jesús, siendo desaventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Podían cantar el cántico nuevo? No, de ninguna manera. Solo pueden cantarlo estando en la Nueva Jerusalén, sin mancha de pecado, como panes y levadura, y delante del trono de Dios. Por eso es importante que entendamos esto. Ahora, ¿podrá la gran multitud cantar el cántico de Moisés y el Cordero antes de conocer a Jehová, el único Dios verdadero, antes de entrar por la puerta estrecha al reino del templo de Dios, recorrer el camino angosto que lleva a la vida y llegar a la ciudad de Dios? ¿Podría cantarlo estando en el atrio, en la cárcel, en el reino del pecado y la muerte, en la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma de Egipto, adorando a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, a la imagen de la bestia? Y la respuesta es clara, no, de ninguna manera. Como las primicias de la esposa del Cordero, solo podrán cantarlo estando en la Nueva Jerusalén, sin mancha de pecado, como panes y levadura, y estando delante del trono de Dios, como lo anuncia la profecía de Apocalipsis 15. Y esto es lo que vio Juan, dice él. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Las tenían, no las habían derramado. Esto nos muestra que esta escena es previa a la caída de las plagas.
porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Ese es el lugar que está frente al trono de Dios. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Fíjense, esto es simbólico porque los vencedores todavía están en la tierra. Pero ¿dónde están? Son parte del templo de Dios y están en el mar de vidrio frente al trono de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Dónde? Frente al trono de Dios, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, porque Dios está reinando en ellos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, dice Juan, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Quién estaba en el templo? Primero los 144.000 primicias y después la gran multitud. ¿Y quién tiene que entrar después? Todos los redimidos que van a ser parte de la primera resurrección, pero eso recién puede suceder después de las 7 plagas. Ahora, fíjense, todo esto es posible, solo es posible si salimos del reino del príncipe de este mundo y entramos por la puerta abierta, la puerta estrecha, no por la puerta ancha. ¿A dónde entramos? Al reino de Dios, y recorremos y llegamos al final del camino angosto. Llegamos a la ciudad de Dios y entramos con el esposo a las bodas para que él confiese nuestro nombre como parte de su esposa, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, y que confiese nuestro nombre delante de su Padre y sus santos ángeles, como él prometió en Apocalipsis 3:5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, si alguien no vence, Jesús lo borra. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lo confiesa con parte de su esposa. ¿A quiénes? ¿No? Confiesa solamente el nombre de los que él deja escritos en el libro de la vida. Como lo anuncian las palabras de profecía en el tiempo del nuevo pacto, la Nueva Jerusalén es un símbolo de los redimidos de Jehová, los santos del Altísimo, los hombres que son hechos parte del templo y la ciudad de Dios. Y solo ellos, los vencedores, los santos del Altísimo, son medidos o son juzgados en las bodas del Cordero, para que queden sin mancha delante del trono de Dios, antes que el santuario pueda ser purificado. Y en Isaías 52, del 6 al 9, donde se anuncia el reino de Dios, se dice lo siguiente: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción: tu Dios reina, porque Dios estaría reinando. Fíjense, no en este mundo, no en los reinos de este mundo, no estaría gobernando este mundo, estaría reinando solamente en su pueblo, en todos los que entrarán por la puerta estrecha. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión, a su reino. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Porque Jerusalén y su pueblo en la profecía son la misma cosa, son los redimidos de Jehová. Y en Zacarías 2, 1 al 5, se nos muestran varias cosas, entre ellas que sería juzgado el pueblo, sería medida Jerusalén. Alcé después mis ojos y miré aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, a ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud.
Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén. ¿Cuál Jerusalén? La del nuevo pacto, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. ¿Dónde hizo una brecha el Papa? En el muro. ¿Por qué? Porque en lugar de Jehová puso la abominación desoladora. Pero ¿qué dice Jehová? Yo seré para ella, para la nueva Jerusalén, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y en Apocalipsis 11, 1 y 2 tenemos un mensaje muy claro para el pueblo antista. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él, en el templo. Pero el patio que está fuera del templo, el atrio, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para ser medidos, para ser confesados por Jesús como parte de su esposa, tenemos que estar en el templo de Dios, dentro del templo, cuando llegue el día en que seremos juzgados. Y Daniel 7, 21 al 22 dice lo siguiente: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, porque de ese modo echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, porque Dios estaba morando en las piedras vivas de su reino. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a quienes, a los santos del Altísimo, porque solo se juzga a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y la pregunta es clara: ¿por quién es Jehová, el santo, el verdadero Jesús? Porque el santo, el verdadero Jehová se hizo hombre y dio su vida por amor a ellos. Lo hizo por todos los hombres que llegarían a ser parte de su esposa, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, simbolizada por la mesa de los panes de la proposición, panes sin levadura y ungidos con aceite. Por eso Pablo en Efesios 5, 25 al 27 dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A quien amó? A Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén es lo mismo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, como los 12 panes sin levadura. Y en Isaías 54:5 se nos dice lo siguiente: porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién sería el esposo? El creador, Jehová. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, porque nuestro creador es nuestro redentor. El santo Israel, el santo, el verdadero Jesús es Jehová. Por eso se lo llama el santo, el verdadero. Dios de toda la tierra será llamado. Y el mensaje del primer ángel empieza a ser predicado a quienes, a los moradores de la tierra, al pueblo de la iglesia remanente, en el antitipo de la fiesta de las trompetas del día 1 del mes 7 del calendario levítico, en el clamor de medianoche que despierta a las vírgenes dormidas, y al predicarles el evangelio eterno, la verdad echada por tierra por el hombre de pecado, ilumina el camino a la ciudad de Dios, para que todas las vírgenes que quieran ser parte de la esposa del Cordero y entrar con el esposo a las bodas se preparen. ¿Cómo se preparan? Recorriendo el camino angosto que las llevará a la ciudad de Dios. Y en Apocalipsis 14, 6 y 7 tenemos el mensaje del primer ángel: vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Fíjense, este no es el ángel de Filadelfia ni el ángel de la Odisea. Este es el ángel que recuperó el conocimiento de la verdad, que tenía el evangelio eterno, tiene la verdad echada por tierra, la recuperó, cumplió la primera parte de la misión del pueblo adventista, nuestro primer trabajo, para predicarlo a quienes, a los moradores de la tierra, a sus hermanos, a los miembros de la iglesia remanente, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a quién, a Dios, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y adorad a quién? A aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, el verdadero creador. Y la profecía de las fiestas solemnes de Jehová se empezó a
cumplir en el tiempo de la venida de Jesús. Ahí se cumplieron las fiestas de primavera, ¿eh? Pascua, primicias, Pentecostés. Por eso la profecía de las fiestas solemnes de Jehová se empezó a cumplir en el tiempo de la venida de Jesús, cuando después de redimirnos de la esclavitud en el reino del príncipe de este mundo, comenzó el año de la buena voluntad de Jehová y se abrió la puerta a su casa. Y se terminarían de cumplir el tiempo de la última generación, a partir de que el clamor de medianoche despertara a las vírgenes dormidas, con las cuales los lugares asolados deben ser reedificados. Y como ya lo estudiamos varias veces, esta es la primera visión de la Nehuay, y es importante lo que Dios le mostró. Y es importante para el estudio de esta lección. Dice ella: como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. ¿Estaba en el mundo? No, estaba en el reino de Dios. Y no está en este mundo. Dios no está reinando en este mundo. El que reina en este mundo es Satanás, el señor de este mundo. Y el pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Por eso es importante, y este esquemita que lo usamos para explicar esta visión de la Nehuay, esta primera visión de la Nehuay es clara. Está el mundo, y en el mundo está el príncipe de este mundo. Y está el reino de Dios, que es un reino que no es de este mundo. Y está simbolizado como el monte de Sión, y en cuya cumbre está la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y está el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios. Y en ese reino, el reino de Dios, tenemos que recorrer ese camino hasta llegar a la ciudad de Dios. Por supuesto, no es un camino físico, no está en el vacío, en el espacio, ¿no? Es simbólico, porque el que llega a la ciudad de Dios es el que fue perfeccionado por Dios a imagen de Jesús y refleja plenamente la imagen de Jesús. En el camino angosto, el que actúa es nuestro Dios y Padre, transformándonos a imagen de Jesús, pero para eso tenemos que conocer el Evangelio y creer en el Evangelio. ¿Quiénes van a llegar al final del camino? Las vírgenes sensatas, como Jesús lo dijo, que tengan hambre y sed de justicia, arreglen sus lámparas, busquen y encuentren el reino de Dios y su justicia, y recorran el camino angosto. Ellas serán saciadas de justicia y podrán cantar un cántico nuevo estando en la Nueva Jerusalén. Y deben hacerlo antes que en el antitipo de la puesta del sol del día 9 del mes séptimo se cierre la puerta, se ha quitado el continuo a las vírgenes insensatas y llegue el día del juicio para los vencedores de la última generación del pueblo de la iglesia remanente. Como Jesús lo anunció, porque esto pasa con las vírgenes, a las que es semejante en ese tiempo el reino de los cielos. ¿Qué pasó? Vino el esposo, vino como ladrón. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿A quién? A las otras vírgenes. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y porque estaban preparadas las vírgenes sensatas, porque habían recorrido todo el camino angosto y habían llegado a la ciudad de Dios. Y entraron con el esposo a las bodas. Y la pregunta es: ¿hay un edificio en la Nueva Jerusalén que sea el templo de Dios? Y la respuesta es clara: no. Juan no vio en ella templo, porque ella es el templo de Dios con los hombres, y Dios es el templo de ella. Su presencia hace que ella sea parte de su templo. Además, Dios es el Cordero. Por eso su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, Jehová con nosotros. Y esto fue anunciado por medio de Isaías y en varias partes del Antiguo Testamento, como leemos en Isaías 8, 13 al 15. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario. ¿Quién es el templo de su pueblo? Es Jehová. Como dice el Salmo 91, hablando de lo que va a suceder en el tiempo de angustia: el que habita el abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, ¿a quién? A Jehová. Él sería el santuario y su pueblo. Donde estuviera su espíritu, su presencia, ahí ese sería parte de su templo y de su reino. Entonces él, Jehová, será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar. ¿Quién es la piedra de tropiezo? El Mesías. O sea, Jehová es el Mesías, es la piedra para tropezar, porque Jehová es el que se hizo hombre. Y por tropezadero para caer, y por lazo y por red, al morador de Jerusalén. Y ahí está hablando de nosotros. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. ¿Por qué? Por el príncipe de este mundo y sus huestes espirituales de maldad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque nuestra vida es la que está en juego. Y en Apocalipsis 21 al 22 leemos, las 12 puertas eran 12 perlas, las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no había en ella templo, dice Juan, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y a su vez, el Señor Dios Todopoderoso es ¿quién? El Cordero, porque es el templo de la Nueva Jerusalén y es el Cordero. Entonces, ¿por qué las calles de la Nueva Jerusalén son de oro puro? Sus calles son de oro puro porque sus habitantes tienen oro puro en sus corazones. Compraron de Jesús oro refinado en fuego. Tienen el amor de Dios en sus corazones y sus caminos son los caminos de Dios. Por eso tienen el nombre de Dios y el Cordero escrito en sus frentes. Y en Juan 17, 25 al 26, al terminar su oración intercesora, Jesús nos muestra claramente cuál es el objetivo de Dios y por qué Él murió. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, tu carácter, tu amor. Y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Porque ese es el objetivo. El amor de Dios tiene que reemplazar en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros corazones al pecado. Y en Romanos 5, 1 al 5 leemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque esa es la verdadera esperanza de la iglesia cristiana. Recuperar justamente la gloria de Dios, de la que estamos despojados. Ser transformados nuevamente a imagen de Jesús, a imagen de Dios, como fuimos creados. Y la esperanza, dice Pablo, no da vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Juan dice algo similar en 1 Juan 3, 1 y 14. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué amor nos dio? Su amor. Para que seamos llamados hijos de Dios. Y termina diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que tenemos vida, que somos piedras vivas, en que amamos a los hermanos. ¿Qué tenía en el corazón ahora? El amor de Dios. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y desear tener el amor de Dios, tener la ley de Dios escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, es tener hambre y sed de justicia. Y como Jesús lo anunció, todos los que tengan hambre y sed de justicia buscarán y encontrarán el reino de Dios en su justicia y serán saciados. En Mateo 5:6, en el Sermón del Monte, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y cuando nos enseñó a orar, nos dijo que busquemos primeramente cosa, el reino de Dios y su justicia. Eso tenemos que buscar al orar. Por eso nos enseñó a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a quién, a nosotros tu reino cada día. Y en Mateo 7, 7 y 8 Jesús nos dijo claramente, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Qué tendremos que buscar? La puerta abierta, la puerta estrecha, para no entrar por la puerta ancha. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. ¿Quién es? Todo el que busque, el que pida y el que llame, se le va a abrir.
Ninguno de los hijos de Dios va a ser engañado si clama a Dios y busca, va a encontrar. Y ahora vamos a centrarnos en el clamor por el mal en los salmos. En los salmos que estudia nuestra lección esta semana encontramos el clamor de varios salmistas por el mal que había venido sobre ellos, empezando por el versículo de Moria. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cuál es la respuesta que dan las Escrituras a este clamor específico? Cuando Jehová liberó de la esclavitud de Egipto a su pueblo, y esa esclavitud es el tipo del reino del pecado y la muerte, y lo llevó a la tierra Canaán, símbolo del reino de Dios en el nuevo pacto, les prometió que si eran fieles a su pacto, Él los protegería y ningún mal caería sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaría reinando en la tierra prometida, que es un símbolo de su reino en el nuevo pacto. Y fíjense lo que les dijo. Y vamos a leer lo que está en Levítico, que es parte del pacto de Dios con su pueblo, Levítico 26, 1 al 13. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Jehová era el Dios de Israel, y era el rey de Israel. Y les dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Entonces, ¿habría mal en medio del pueblo de Dios? No. Y eso nos contesta claramente por qué algunos salmistas hablan del mal que había venido sobre ellos. Si ellos eran fieles a Dios y Dios reinaba en medio de ellos, habitarían seguros en la tierra. Y yo daré paz en la tierra, dice Jehová, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. ¿Habría males? No. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán ¿a quién? A cientos. A 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. ¿Por qué? Porque como cuando Josafat clamó a Dios cuando venía a invadirlo varios pueblos, Dios hizo que, como les dijo, estad quietos y ved la salvación de Jehová. ¿Y qué pasó? Dios hizo que entre ellos se pelearan. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis de lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. ¿Quién estaría morando en medio de ellos, en la tierra de Israel? Jehová, su Dios, porque era el reino de Dios. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero ¿qué pasó? Cuando fue escrito el Salmo 137, el mal había venido sobre el pueblo judío, y los sobrevivientes estaban cautivos en Babilonia por apartarse de Jehová e ir en pos de dioses ajenos, haciendo que Jehová actuara con ira y se alejara de ellos, dejando de reinar sobre ellos, dejándolos en manos de los dioses a los que ellos habían elegido adorar. Entonces, de estos dioses, detrás de los cuales se escondían Satanás y los demonios, vendrían sobre ellos todos esos males. Porque eso es lo que está pasando. No venía el mal de Dios. Y Jehová se lo anunció a Moisés claramente, y el anuncio está en Deuteronomio 31, dice el 22. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto. ¿Qué pasaría?
el pueblo se iría detrás de los dioses ajenos e invalidaría el pacto con Jehová y lo dejaría. E invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré. Porque esa es la ira de Dios. Dios no mata, no hace el mal. Simplemente, cuando alguien elige adorar a otro Dios y deja de lado a Jehová, Jehová lo deja, respeta su libertad y se va. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuándo venía un mal sobre el pueblo de Dios? Porque esa persona se había apartado de Dios y Dios no estaba en medio de su pueblo. No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. ¿De quiénes vendría el mal? No de Jehová, de lo que ellos estaban adorando. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y parte de este cántico lo encontramos en Deuteronomio 32, el 15 al 20. Pero engordó Jesurum y tirocoses, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ese sería el problema de Israel. Ese es el problema de Israel y ese es el problema del pueblo adventista. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Sacrificaron a quién? A los demonios. Cuando uno adora a un Dios que no es Jehová, está adorando un ídolo y al adorarlo adora a los demonios. Le ora a los demonios, hace culto a los demonios y sacrifica a los demonios. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, y lo vio Jehová. Y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos, de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Y esta promesa se tiene que cumplir. Todavía no se cumplió, pero se va a cumplir, porque esto lo ocurriría en el tiempo de la última generación. Esta es una de las profecías de la Biblia que habla específicamente del pueblo adventista, el remanente de la Iglesia de Cristo, el pueblo que no es pueblo, con el cual Dios llamará a celos a los dispersos de Israel y podrá hacerlo cuando llegue a tener entendidos que sean parte del pueblo que conoce a su Dios. Y entonces comience el tiempo de angustia. Está hablando de los 144.000 sellados del pueblo de la Iglesia remanente. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo judío? ¿Por qué hay canciones o hay salmos que hablan de los males y de la angustia de la gente? Lo que realmente sucedió con el pueblo de Israel podemos verlo relatado de boca de los levitas, como está registrado en Nehemías 9, cuando los lugares asolados por Babilonia terminaron de ser reedificados, lo cual es el tipo de la obra que debería hacerse en nuestro tiempo y a la cual Dios llamó al pueblo adventista. Cuando se cumplieran 2300 tardes y mañanas desde que fuera dada la orden para reedificar Jerusalén. Y esto es lo que ellos dijeron, hablando al pueblo.
Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. ¿Por qué? Porque los padres que no quisieron entrar murieron en el desierto. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero, ¿qué pasó? Te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Y eso es lo que pasó. Y ellos están contando la verdad, porque adoraron ídolos y mataron a los profetas que Dios mandó a amonestarlos. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Y hay muchos salmos que fueron escritos en estos tiempos de tribulación. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Fíjense, porque esta es la condición humana. Caían cuando venían los males sobre ellos, se acordaban de Dios, clamaban a Dios y Él los libraba del mal. Pero el mal no venía de Él. Versículo 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Entonces, ¿qué pasaría? Llegaría el momento en el que ya no clamarían a Dios, se habrían endurecido. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y eso pasó con el pueblo judío cuando fue llevado a Babilonia. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo. ¿Desde cuándo? Desde los días de los reyes de Asiria hasta este día, porque en el 722 a.C. llegó el tiempo de la ira sobre Israel y comenzaron los 2520 años que terminaron en 1798. Y el pueblo fue angustiado porque fue invadido el reino del norte por el rey de Asiria en el 722 a.C. El 723 fue destruida Samaria y el rey de Asiria en el 721 a.C. deportó a todos los sobrevivientes de las 10 tribus, los llevó a otras tierras y de esas tierras trajo a los samaritanos, a los que eran conocidos como el pueblo judío como samaritanos, que no eran judíos, no eran parte del pueblo de Israel, sino eran gentiles que habían sido traídos a la tierra de Israel por el rey de Asiria. Y el versículo 33 dice lo siguiente: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo.
Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que los amonestabas. Ahora uno se pregunta, ¿qué pasa con el ángel de la Odisea? Pasa lo mismo. Y ellos, en su reino, y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Y el versículo 36 y 37 dice algo que es triste, pero era realidad. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. ¿Por qué? Porque ahora el rey del norte, primero Asiria, después Babilonia y ahora Medo-Persia, estaban reinando en la tierra de Israel, porque Dios los había dejado y ahora las bestias gobernaban la tierra de Israel. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Habían vuelto a su tierra, habían reedificado Jerusalén, estaban habitando en Jerusalén, pero estaban en angustia porque eran súbditos del rey de Medo-Persia. Después serían súbditos del rey de Grecia y finalmente súbditos del rey de Roma, de la bestia romana, cuando viría el Mesías. ¿Quiénes estaban reinando y seguirían reinando sobre ellos en el tiempo de la ira? Ya no eran parte del reino de Dios. Los reinos representados por las cabezas del dragón estaban reinando sobre ellos. Los 5 reyes del norte reinarían sobre esa tierra: Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Cuándo serían liberados de esta angustia? Cuando viniera el Mesías y se abrían las puertas de la cárcel, para que ellos pudieran salir de la cárcel y entrar en el reino de Dios, para que Dios pudiera reinar en ellos y circuncidarlos en el corazón. Como es la profecía de Deuteronomio 30, del 1 al 6. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá tu Dios, Jehová tu Dios, y de allí te tomará y te hará volver Jehová tu Dios en la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y esta profecía se empezó a cumplir con el remanente del pueblo judío que volvió a Jerusalén a reedificar el templo y la ciudad de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Cuando venía el Mesías, y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y ahí viene la promesa de escribir su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, cuando nos hiciera parte de su reino, parte de su templo. Y también en el Salmo se anunció el mal que vendría sobre Jesús, el mal que vendría sobre el Mesías. El Salmo 22 es un salmo profético de David, como los salmos en los que él habla del Mesías. Y sus palabras deberían cumplirse, incluyendo las que hablan de las angustias del Mesías. ¿De dónde vendría el mal sobre el Mesías? No vendría de Dios, como nunca viene de Dios el mal, como tampoco vendría de Dios el mal que vendría sobre sus hermanos. El mal vendría del dragón, de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo. Y en Apocalipsis 12, 1 al 5 leemos: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. La corona implica que triunfó, porque es la iglesia triunfante. Y las 2 estrellas es un símbolo de ¿quién?
de los vencedores, de las 12 tribus de Israel, porque esta mujer vestida de sol, sobre la cual en su cabeza tiene la corona de 2 estrellas, ¿no? Es la misma iglesia triunfante que es representada por la mesa de los panes de la proposición. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Por qué? Porque hasta que no da luz, su hijo no es vencedor. Cuando su hijo vence, es dado a luz. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus colas 7 diademas. En sus cabezas, 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a ¿quién? A un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Como dice el Salmo 110, se sentó a la diestra de Dios, para ejercer nuestro favor como nuestros sacerdotes según el orden de Melquisedec. Muchos de los eventos que sucederían con el Mesías habían sido anunciados también en Salmo 22, que es una profecía que incluso abarca a nuestros días. Y vamos a leer todo el Salmo 22 porque es importante. Y empieza así, con una exclamación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas son las palabras que pronunció Jesús antes de morir, al darse cuenta que su Padre ya había cargado nuestros pecados sobre él y lo había dejado en el antipo del atrio, en el reino del pecado y la muerte, para que tomara nuestro lugar, muriera en el lugar en el que los pecadores deberían morir y nos redimiera de la esclavitud del pecado. Como leemos en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y son las palabras exactas del Salmo 22. ¿Sabía Jesús que por qué su padre lo había dejado y había quedado fuera de su templo, de su reino? Sí, lo sabía. La noche anterior, él había elegido seguir el único camino por el que podía redimirnos, pero clamó a causa de la angustia que le causó esa separación. Y sigo leyendo el Salmo 22. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esta era la fe del Mesías. Y en Isaías 50 se había hecho un anuncio similar, indicando que el Mesías confiaría en Jehová y no sería avergonzado, del mismo modo en el que lo harían todos sus hermanos. Y leemos en Isaías 50, del 4 al 7. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras del cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo, hombre, es una profecía sobre el Mesías. Y Dios tendría que abrirle el oído para que comprendiera. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde. Yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Por qué? Porque cuando entendió la profecía, cuando entendió que era el Cordero de Dios, ¿se volvió atrás? No. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Jesús sabía que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por fe siguió el camino que su Padre le indicaba que debía seguir. Y en Salmos 22, 6 al 8 leemos lo siguiente: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Y eso llegaría a ser. Cuando él fue crucificado, fue despreciado. Todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca.
estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Y esto se cumplió? Sí que se cumplió. El cumplimiento de esta profecía vino de los sabios, de los labios de los dirigentes de su pueblo, y también de los 2 ladrones que fueron crucificados con él. Porque el ladrón bueno que aparece en el Evangelio de Lucas es un invento de los creadores de los cadáveres de los 2 testigos de la Biblia católica para dar sustento a la doctrina de la inmortalidad del alma. Y leemos en Mateo 27, 41 al 44. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvo a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban, ¿quién? También los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces Mateo nos dice que los ladrones lo insultaban. ¿Y qué nos dice Marcos? Lo mismo. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, como dice Salmo 22, y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y que agrega Marcos, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Qué hacían los 2 ladrones? Lo insultaban. Ese es el testimonio claro que vemos en Mateo y en Marcos. Y esto nos muestra claramente que las palabras de Lucas fueron cambiadas por los sabios de Roma, como Dios les mostró en el Juez, y que ni siquiera tuvieron el cuidado de hacer los mismos cambios en los 3 evangelios para que no quedara esta incoherencia. Pero eso es evidente que lo que Dios anunció es verdad. Nuestras Biblias son los cadáveres de los 2 testigos y tenemos que estudiarlas con mucho cuidado, siguiendo las instrucciones de Dios para arreglar nuestras lámparas. ¿Y por qué Jesús siguió el camino a la muerte? Lo hizo por amor a nosotros y por amor y fe en su Padre, que necesitaba manifestar su justicia para poder vencer cuando fuera juzgado, cuando debería pagar la deuda asumida al perdonar y justificar gratuitamente a los hermanos de Jesús. Y había prometido resucitarlo en los muertos. Entonces Jesús, cuando fue a la muerte, sabía que iba a resucitar. Y leemos Salmos 22:9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. Desde que estaba a los pechos de mi madre, sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y eso es lo que pasó. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, y eso es lo que hicieron cuando lo clavaron en el madero. Contar puedo todos mis huesos, pero ¿qué pasó? Como Dios lo había anunciado, sus huesos no fueron quebrados. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y eso se cumplió literalmente, como leemos en Marcos 15:24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y sigue diciendo simbólicamente el Mesías:
Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Sabiendo lo que iba a pasar con él, ¿qué haría el Mesías? Anunciaría el nombre de Jehová a sus hermanos, y en medio de la congregación alabaría a Jehová. Y el autor de Hebreos, en Hebreos 2, del 11 al 15, toma estas palabras para explicar claramente que el Mesías era nuestro hermano en la carne. No tenía otra carne, tenía nuestra misma carne, como predicaron Vagones y Jones en 1868. Porque el que santifique, los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Por qué? Porque tendría la misma carne de sus hermanos, como hijo de Adán, como hijo del hombre, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, citando literalmente Salmo 22, 22. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, como dice en Isaías 8. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De qué? De la misma carne y sangre. Porque ese es el verdadero Jesús. El falso no, el verdadero sí. El falso, el que figura lamentablemente en nuestras creencias fundamentales y fue introducido en respuestas a preguntas sobre doctrinas, tiene otra carne. Tiene la carne de Adán antes del pecado. Pero esa carne no existía en el mundo cuando vino Jesús aquí. Y esa carne no la tenía Abraham, no la tenía Adán. Pero Jesús es hijo ¿de quién? Hijo de David, según la carne. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. O sea, participó de nuestra misma carne y sangre, venció el pecado de la carne y murió, siendo libre de pecado, siendo un pan sin levadura, murió en el reino del pecado y la muerte, donde nosotros tendríamos que morir. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ahí se abrieron las puertas de la cárcel. Y los hermanos del Mesías serían los que, como a Jehová, los que tuvieran la fe del Mesías en Jehová su Dios. Y a partir de ahora, la última parte del Salmo 22 nos habla a nosotros, a los que en la última generación tenemos que preparar el camino al Mesías. Los que teméis a Jehová, alabadle. ¿Qué significa el que teme a Jehová? Elías es el que teme a Jehová. Los que temen a Jehová y los que van a preparar el camino, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¿Qué hace Jehová? Siempre responde. ¿Hay alguna vez en que responda? No. El tema nuestro es que tenemos que clamar a Jehová y él nos va a responder, como él prometió. Clama a mí y yo te responderé. Pero si clamamos a otro señor o a un señor genérico, Dios no puede responder. Y sigue así el Salmo: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. ¿Qué va a pasar? Tenemos que buscarlo, encontrarlo. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverá a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino. ¿Qué reino? El reino de los cielos, porque él va a estar reinando a la gran multitud, y primero va a reinar en los 144.000. Pero de Jehová no es el reino del príncipe de este mundo, ¿no? De Jehová es su reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. ¿Por qué? Porque los que van a sufrir la segunda muerte
y resucitan en la segunda resurrección después del milenio, todos se van a postrar delante de Jehová y van a reconocer que sus juicios son justos. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. ¿Y quiénes tienen que anunciar? Los que le preparan el camino a su venida. Anunciar en la postrera generación la justicia de Jehová es la misión del pueblo adventista, la misión de todos los adventistas que lleguen a ser parte del pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce a Jehová, tengan la fe de Jesús y prediquen plenamente el mensaje de los tres ángeles. Como veremos, el mayor problema de las oraciones del ángel de la Odisea es ¿a quién le ora? ¿A qué Señor le ora? Y, en segundo lugar, ¿qué le pide? Porque para poder orar como Jesús oraba, debemos llegar a tener la fe de Jesús en su Dios y Padre. Debemos llegar a conocer plenamente y perfectamente el Evangelio del Reino de Dios. Y en la próxima lección, titulada Me levantaré, mostraremos las promesas de Jehová en los salmos a los que confíen en Él en el tiempo de angustia, el día en el que Él se levantará y actuará para salvar a su pueblo. Y las compararemos con lo que el príncipe de este mundo hará con los que, habiendo escuchado la primera predicación del mensaje de los tres ángeles, sigan confiando en Él, sigan adorando a la imagen de la bestia, sigan adorando a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, llamándolo Dios, Señor y Cristo. ¿A quién? A Satanás. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda la verdad y que tengan un hermoso y bendecido sábado.